Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Gracias otra vez porque están acompañándonos hoy, lunes 13 de septiembre del año 2021. Y como siempre, los lunes a primera hora estamos en compañía del doctor Alfredo Polanco para hablar sobre situaciones de salud que cuando escuchamos estas consideraciones del doctor Polanco, siempre le sacamos provecho. Doctor, nueva vez, gracias por estar usted con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Es para nosotros un grato honor estar en este tan importante programa, divulgando lo que son las actualidades en la salud, no solamente en la salud dominicana, sino en la salud del mundo, pues sé que somos vistos más allá de territorio dominicano. Muchas gracias. Bien, para hoy lunes, usted siempre nos reserva el tema en el Claro. momento que usted llega, así que yo tampoco conozco de qué va a exponer en el día de hoy. Casi siempre traemos temas que tienen relacionado con un día mundial en salud de algo, o algunos temas que son requeridos por nuestros pacientes, pero también de lo que vemos en el día a día, en la semana, por ejemplo. ¿Y qué fue lo que nosotros más vimos en esta semana que transcurrió? Que muchos pacientes con insuficiencia renal crónica llegaban a las emergencias. Entonces, por eso vamos a hablar sobre las complicaciones del paciente con insuficiencia renal crónica, que es un tema bastante importante porque aquí vamos a conversar sobre lo que no debe de hacer el paciente con insuficiencia renal crónica para evitar tener que estar en las áreas de emergencia. Es un paciente sumamente delicado y vamos a dar las orientaciones del lugar. Muy bien. Go ahead, como dicen los anglosajones. Bien, lo primero que vamos a hablar es qué es la insuficiencia renal crónica. Y ya hemos tocado este tema. Es la pérdida de la función renal que se presenta en meses y años y que es irreversible, señores. El que tiene el daño renal crónico, como es la insuficiencia renal crónica, tiene un daño completamente irreversible. Lo irreversible no tiene vuelta atrás. Y esto lo decimos claramente porque muchos de nuestros pacientes piensan y nos preguntan, doctor, ¿y usted cree que yo me voy a curar? ¿Usted cree que los riñones míos se van a recuperar? Y es una respuesta un poquito que no nos gusta darla, pero tenemos que darla cuando le decimos al paciente que no se va a recuperar. Porque usted que tenga hipertensión arterial o que sea diabético o que haya nacido con riñones poliquísticos, eso no se va a curar. Entonces, por eso siempre tenemos que estar bien claros en esto. De modo que el paciente pueda adaptarse, que el paciente pueda vivir con una insuficiencia renal crónica. O sea, nunca se le debe de dar falsas expectativas al paciente como que sí, la diálisis es por un tiempo, tú puedes recuperarte. Y es por ello que nosotros, cuando no conocemos a un paciente previamente, es decir, que es un paciente que no le hemos dado seguimiento porque llegó de buenas a primeras a nuestro consultorio y vemos que tiene 8 o 9 de creatinina, no es diabético, no es hipertenso, ahí no estamos seguros si el paciente tiene una insuficiencia renal aguda o crónica en algunos casos, porque con una buena historia clínica podemos llegar a una conclusión diagnóstica. Una vez completados todos los estudios, que inclusive le hacemos una sonografía, que vemos que los riñones están pequeños, que hay pérdida de la relación corticomedular, que los médicos saben de qué estamos hablando, le explicamos al paciente, mire, usted tiene un daño renal que es irreversible. ¿Cuál es el tratamiento? Solamente hay dos modalidades terapéuticas, que son la diálisis y el trasplante. No hay de otra. Bien, doctor, antes de usted empezar a desarrollar el aspecto de en qué consisten los procedimientos de diálisis y las preparaciones para trasplante y eso, ya que se ha llegado a uno de esos dos puntos, ¿usted puede explicar
porque es irreversible una situación renal. Correcto, muy importante la pregunta. Ocurre, por ejemplo, hay órganos como el hígado. El hígado tiene la particularidad de que sus células, que es el hepatocito, pueden regenerarse. Pueden haber nuevas células hepáticas. Eso puede ocurrir con el hígado, se puede recuperar. Con respecto al riñón, usted nace con 2 riñones. Cada riñón trae lo que se llama 1 millón aproximadamente de tubos o nefronas o de filtros. Y cada vez que un filtro de esos se daña, no se recupera. Ese es el problema de la insuficiencia renal crónica. Claro está que en la medida en que se van dañando filtros, los filtros que quedan tienen que multiplicar su función. Por eso que usted ve que un paciente puede vivir perfectamente con un solo riñón. El que vive con un solo riñón, sea por un accidente de tránsito o por un trauma, por herida de arma de fuego, como vi 2 casos el martes en mi consulta en el hospital Negrera Flora, 2 pacientes que le habían extirpado los riñones por heridas por arma de fuego, pues esos pacientes pueden vivir perfectamente toda su vida con un solo riñón, porque el otro riñón compensa. Cada tubito, cada filtro puede multiplicar su función, hacer el doble de la función. Ahora, ¿qué ocurre? En la medida en que se van dañando esos filtros, no va a recuperarse el paciente. Y ya cuando ese paciente ha perdido aproximadamente el 70% de esos filtros, ya hay un aceleramiento del daño renal, de modo que en pocos años ese paciente necesitará tratamiento de diálisis. Y Entonces, normalmente, doctor Polanco, ¿por qué se dañan esos filtros? se dañan por enfermedades crónicas, principalmente la diabetes. Estamos claros que más del 40% de los pacientes diabéticos van a llegar a diálisis o van a llegar a tener una insuficiencia renal crónica, porque muchos no van a llegar a diálisis porque en el transcurso de los años van a fallecer por enfermedades cardiovasculares. Y es por eso que nosotros decimos, ese paciente que tiene albúmina en un periodo aproximado de 10 años va a necesitar tratamiento de diálisis. El paciente a veces medio se incomoda. ¿Cómo va a ser, doctor? ¿Y cómo usted puede predecir eso? Es que hay estudios que hablan de lo que es, sobre lo que es el camino natural de una enfermedad, que lamentablemente va a llegar a diálisis. A veces yo digo no lamentablemente, sino afortunadamente, porque el paciente que generalmente no llega a diálisis y que ya tiene albúmina o proteína, la mayoría de los pacientes que no llegan a diálisis porque fallecieron por un problema de infarto o una trombosis cerebral, etcétera. Entonces, por eso es que se lo decimos. La otra enfermedad es la hipertensión arterial, que representa aproximadamente el 30% o 35% de todos estos pacientes. O sea, le estoy hablando de 2 enfermedades que son silenciosas, 2 enfermedades que no se curan, 2 enfermedades que son las principales, que el 70% de todos los pacientes que van a llegar a diálisis es secundario a estas 2 enfermedades. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estas enfermedades no producen en la mayoría de los casos grandes sintomatologías, por ejemplo, si siempre que usted tuviera la presión alta le doliera la cabeza, fuera mucho mejor, porque usted se tomara sus medicamentos porque le duele la cabeza. Pero usted puede tener la presión 200/120, que es una presión exageradamente alta. Como por ejemplo el lunes pasado yo recibí a un pacientito de apenas 31 años de edad, hipertenso, de hace más de un año, pero que no usaba tratamiento, y hoy ese paciente está en diálisis. En el día de ayer tuvimos que darle su tercera diálisis ya a un joven de apenas 31 años. Entonces, ¿por qué? Porque a ese paciente se le diagnosticó hipertensión arterial, no usaba tratamiento, porque imagínese usted, a la juventud le va a tocar tomar medicamentos para la presión tan tempranamente, a los 29 años.
O sea, son situaciones que el mismo paciente no acepta. Entonces, por eso es que siempre he propugnado porque estas enfermedades tengan notificación, que se hable de esto, que se hable de la prevención, que se hable del tratamiento, para que así estos pacientes acepten que tienen esa enfermedad y así pueden aceptar el tratamiento. Y así podríamos evitar el que muchos pacientes llegaran a diálisis. Y sobre todo, doctor, que aún siendo de una edad joven, si en el organismo de ese joven, hombre o mujer, ocurre una variación, una situación de alerta y luego desaparece un dolor y el dolor se va, no ir al médico. O sea, lo aconsejable es correctamente, como usted ha mencionado siempre, ir al médico. Y esa es la parte difícil de nosotros, los pacientes, que no nos gusta generalmente ir al médico. Si hubiera un porcentaje de personas que no les gusta ir al médico, tendría que ser muy alto este resultado, pero si se es joven y hay alguna variación en el funcionamiento del organismo, lo correcto es ir al médico. Y si se detecta a tiempo, con juventud, entiendo que un cuerpo puede resistir mucho mejor. Y es por eso es bastante importante nosotros como médicos orientar adecuadamente al paciente. O sea, no usted solamente, no que usted es hipertenso y tiene que usar tratamiento, no. Nosotros como médicos, nuestro papel es orientar sobre las complicaciones que podrían venir en este paciente hipertenso. Pues yo me tomo mi pastilla o no me la tomo. Pero si a ese paciente de 30 años, de 29 años, que debutó tan temprano, a tan temprana edad con hipertensión arterial, pues yo entiendo que si nosotros como médicos, claro, por eso es importante que el paciente vaya acompañado al médico, que vaya acompañado. Si nosotros le explicamos al paciente y a su acompañante, le decimos, mira, son 30 años apenas que tiene el señor Antonio Ramírez, y imagínate tú que él va a ser hipertenso ya de por vida. Si él no lleva tratamiento adecuado, ¿tú crees que va a llegar a los 60 años? ¿Tú crees que él va a durar 30 años con esa hipertensión maltratada? Y ahí el mismo acompañante le dice, efectivamente que no. Tú sin tratamiento no vas a llegar a los 60 años. Y si ese acompañante, si ese que lo está acompañando tiene 60 años, ¿qué le va a decir? Mira, yo tengo 60 años, yo tengo 10 años siendo hipertenso y mira lo bien que estoy, pero tú, si tienes 30 años de edad ahora, tú no vas a llegar a los 60 ni a los 50, va a llegar si no usa tratamiento. Yo creo que ese paciente va a utilizar el tratamiento. O sea que hay estrategias y por eso la importancia de usted no acudir siempre solo al médico. Hay pacientes que yo le digo, ¿con quién anda? No ando solo. Señores, 70 años, van al hospital de la diabetes sin acompañante. Yo tengo que darle una noticia, pero yo no se la puedo dar porque usted anda solo. Aún no sea ninguna noticia. Yo no le digo que es buena o mala, sino que vaya con un acompañante. Porque muchas veces usted decirle a un paciente que tiene 30 años, que tiene 30 de creatinina y que hay que dializarlo de emergencia, es un gran impacto psicológico para ese paciente. Y entonces, doctor, el cambio a eso que usted dice, si va a tiempo el médico, aún siendo joven, puede compartir su hipertensión de una manera prácticamente natural, se podría decir, a través de los años. Claro que sí, ese paciente con tratamiento. Yo tengo pacientes que tienen 40 años usando pastillas para la presión. Tengo pacientes que tienen 40 años usando insulina para la diabetes. ¿Y usted cree que ese paciente, si no usara insulina o si no usara medicina para la presión, estuviera vivo? No, imposible. Posiblemente hace tiempo. Y por eso es que a veces estamos hablando de la longevidad, que hay gente que dice, no, que antes se vivía más que ahora. No, señores, la expectativa de vida van aumentando en la medida en que pasan los años. Anteriormente la población, por ejemplo, hace una década o hace 2 décadas, por ejemplo, morían de infecciones, morían de parto, morían de esto. Ya usted, hay una mortalidad, por ejemplo, en las maternidades y se investiga cuáles fueron las causas. Esos directores de maternidades tienen que verse la fea y los médicos para explicar por qué se murió ese paciente. O sea, que no, el público muchas veces piensa que las mortalidades en los centros de salud no se investigan. No es así.
se investigan bastante bien y por eso es importante que el médico se preocupa, primero porque nacimos para eso, para tratar de salvar vidas. Y segundo, hacemos todo lo posible porque el paciente se salve y luego van a investigar esa defunción. Entonces, con respecto a la diabetes, es la otra enfermedad. Yo tengo pacientes que hemos diagnosticado inmediatamente con diabetes, ya tienen una insuficiencia renal crónica, ya van para diálisis y el diagnóstico se le hizo hace una semana. Entonces, ¿por qué? Porque ese paciente posiblemente era diabético y tenía 10 años sin tratamiento. Entonces, por eso es que la importancia de nosotros hacer el diagnóstico a tiempo, pero que el paciente vaya a tiempo al médico, porque si el paciente no va al médico, lamentablemente no se va a hacer el diagnóstico. Y con respecto a los antecedentes, a veces el paciente se queja de que le hacemos tantas preguntas, que le preguntamos hasta por su abuela, por sus hermanos, por sus hijos. Y cuando usted tiene un paciente como un caso que tengo, hipertenso, ¿cuántos años tiene usted? 30 años. ¿Qué tiempo tiene que le diagnosticar una hipertensión? Bueno, hace un año. Tenía 28, 29, tenía 29 años. ¿Pero qué tiempo tenía siendo hipertenso? Cuando ahí seguimos, ¿cuántos hermanos tiene? 4. ¿Hay alguno que es hipertenso? Sí, tengo una hermana de 26 años hipertensa. Ese paciente más joven y que ya tiene, una hermana hipertensa, lo más probable es que el daño de los riñones esté ahí presente también en ese pariente, porque hay factores genéticos para todas las enfermedades. Entonces, no es por amor al arte, no es por llenar un expediente, el que nosotros le preguntamos al paciente sobre todos sus antecedentes personales, antecedentes familiares, hábitos tóxicos y todo eso. Nosotros llenamos unas hojas grandísimas y el paciente a veces no entiende por qué. Ahora, el deber del médico es explicarle. Entonces, usted ha sido reiterativo cuando toca estos temas sobre las insuficiencias de los riñones y observa siempre que la diabetes y la hipertensión arterial son factores que inciden en esto. ¿Y cuándo entonces, doctor, una hipertensión o una diabetes no afecta al riñón? Porque una cosa no va necesariamente ligada con la otra, pero Bien. también es un factor importante. O sea, esas son, como digo yo a mis estudiantes, es una pregunta de examen, eso es una pregunta de examen muy importante. Pues bien, siempre que damos nuestra clase, y por ahí detrás tenemos la pizarra, pues estábamos hablando de eso el viernes, sobre los factores modificables y factores no modificables de insuficiencia renal crónica. Hay factores que lamentablemente nosotros como personas o como médicos no podemos modificar y que directamente actuarán en la patogenia de una insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son esos factores que no podemos modificar? La edad. O sea, a mayor edad, más posibilidad tengo de tener una insuficiencia renal crónica. Esa es una. El sexo. No se sabe por qué hay más hombres en diálisis que mujeres. Y Licho sabe porque Licho ha ido 2 veces a nuestra unidad de diálisis y ve a esos pacientes dializándose y él ve que en 10 máquinas hay 2 mujeres. No se sabe el sexo masculino con mayor frecuencia. No podemos modificarlo. El que hombre quiere ser hombre y es hombre como quiera. El bajo peso al nacer es un factor importante de riesgo que yo no lo puedo modificar. Porque si yo nací de bajo peso, nací prematuro, yo tengo unos riñones más pequeños que yo nací con ellos más pequeños porque nací prematuro. Entonces es un factor de riesgo importante. O sea, un paciente que nació prematuro y que hoy es obeso tiene 4 veces más posibilidad de tener una insuficiencia renal crónica que un paciente que nació de peso normal y no es obeso. ¿Por qué? Porque, qué dato tan interesante ese. claro, ese prematuro nació con unos riñones pequeñitos que no van a tener el mismo desarrollo que una persona que nació a las 40 semanas. Y si encima de eso tiene un cuerpo que es el doble del que necesita, pues los riñones no van a tener la suficiente capacidad de eliminar los tóxicos y vamos a tener una insuficiencia renal. O sea, ese factor, yo puedo modificar la obesidad, la puedo modificar, pero no la prematuridad.
Y lo otro, y posiblemente el más importante, es el factor genético. Yo no puedo actuar contra la genética. Por eso es que ustedes van a ver que cuando un paciente tiene a alguien con insuficiencia renal crónica, nosotros interrogamos sobre los familiares. Y ahí nos encontramos que el paciente tiene riñones poliquísticos y que ese paciente tiene 2 hijos con riñones poliquísticos. Y esos pacientes que tienen riñones poliquísticos, un 50% van a caer en diálisis. O sea, por eso es que usted va a ver pacientes que son diabéticos, que son hipertensos y que son incluso hasta mal controlados de la diabetes y de la hipertensión. Y como no tienen el factor genético, no van a llegar a diálisis. Y otros pacientes que están muy bien controlados van a llegar a necesitar diálisis porque tienen el factor genético. Y entonces, esos pacientes que tienen el factor genético a veces dicen, pero mira, yo solamente tengo 9 años siendo diabético, ya la creatinina está alta y ya me dice el médico que en 5 años voy para diálisis. Y mi compadre, que tiene 20 años siendo diabético y es un desordenado, bebe romo, fuma y no le han dicho que va para diálisis todavía. Ah, usted nació con factor genético y de eso ninguno tenemos la culpa. Entonces nosotros como médicos tenemos que explicarle al paciente que son múltiples los factores que inciden en que un paciente haga una insuficiencia renal crónica, desde los factores modificables, que sí nosotros podemos actuar en estos, hasta los factores no modificables, que fueron lo que dijimos anteriormente. Usted puede dejar de fumar, que es un factor modificable, usted puede controlarse el colesterol, usted puede controlarse la diabetes, controlarse la hipertensión, controlar el ácido úrico, todos estos son factores modificables, pero los anteriores mencionados no. Vamos a darle la bienvenida al propietario, fundador, creador de este emporio periodístico matutino de lunes a viernes, don Licho Matos, Periodismo y Sociedad, caramba. Licho, porque Luis es mi amigo, me persigue. Luis él es de la DGI, me persigue. Malos pasos. El que quiere moño bonito, ya tú sabes. El doctor, digo gracias y saludos a todos los días a los televidentes. Estamos aquí de nuevo, las gracias de doctor. Usted hablaba de prematuro, y hablaba de la relación prematuridad y tamaño de los órganos. Bueno, pero cuando un bebé nace con libras escasas, 3 libras, 2 libras y media, y no es prematuro, eso también trae consecuencias sobre el efecto de prematuridad. Perfecto. Prematuros y bajo peso al nacer. O sea, no completé la frase. Muy bien dicho. El niño prematuro y el que nació con bajo peso al nacer. ¿Cuánto es bajo peso? ¿A partir de qué libraje es bajo peso? Es a partir de 2.5 gramos, si mal no recuerdo. Perdón, kilos. Sí, pero no lo tengo bien claro porque generalmente los pediatras y los ginecólogos manejan el dato. Pero es importante también porque es un problema serio cuando el niño nace, niño macrosómico también, porque es un niño que predispone o tiene con predisposición a la diabetes. Cuando ese niño nació grande, que nació criado, también es un problema. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que las embarazadas siempre le van controlando el peso, porque le dicen, mira, ese niño, si es un niño macrosómico, es un niño que puede tener problemas luego de diabetes. Son niños que nacen criados, después usted lo ve gordísimo y después usted ve un futuro diabético. O sea que, como decía mi abuelo, todas las extremas, decía él, son malas. O sea, todos los extremos son malos. O sea, ni por exceso ni por defecto. O sea que hay que estar ahí. Hay que, Gregor, quiero aclarar ese momento el pregunta del doctor. Él habla de 2.5 kilos de libra, de peso, ¿verdad? Como sí. la población no ve kilos. Si traducimos eso, estamos hablando de más de 8 libras, doctor. No. Un kilo son 2.2 libras. Un kilo son 2.2 libras. Sí, yo hice el cálculo, 2.2 libras por... ¿cuánto usted dijo, doctor? 2.5.
2.5. Yo lo calculé y da 5.5 libras. 2.2 Correcto. por 2.5 da 5 libras y media. Correcto. Que Bien. Pero es para confirmar también, usted hizo la aclaración. Claro Hay que que sí. confirmar ese dato. Hay que confirmarlo, sí. Bien. Bien, como estábamos hablando del tema de las complicaciones, que no quiero que se me pase, una de las complicaciones importantes que tenemos en el paciente que está en diálisis es el edema agudo de pulmón, es la hiperpotasemia, potasio alto. Por ejemplo, en el día de ayer, sábado, para que usted vea, Licho, cómo es. Ayer, por ejemplo, yo tuve que acudir al centro de salud a las 7 de la mañana por un caso. Tuvimos que realizar de emergencia. Y no habíamos llegado bien a nuestro hogar cuando nos llamaron de emergencia. Yo estaba ya bañándome de nuevo y nos llaman por otro caso, edema agudo de pulmón. O sea, tenemos un primer caso de un paciente que llega con síndrome urémico, alteración del estado de conciencia por insuficiencia renal crónica, datos de síndrome urémico. Hay que dializarlo porque si no se muere. Y el segundo caso fue una persona que estaba departiendo con familiares la noche del sábado, come, dentro de lo que comió estaba el guineo es rico en potasio y el potasio es el enemigo más grande que tiene un paciente con insuficiencia renal crónica. Pues llega al centro de salud y tuvimos que dializarlo de emergencia, de modo que tuvimos que salir a eso de las 2:30 a 1 de la tarde del centro de salud, para que ustedes vean cómo hay emergencias que no pueden esperar. El paciente, y ojo con eso, por eso es más el tema, el paciente que tiene insuficiencia renal crónica inmediatamente se siente mal, no puede esperar ni llamar al vecino que le unte un mentol, porque la insuficiencia renal crónica, las complicaciones te matan en fracciones de horas. Un potasio alto, 7.5, 8 de potasio, te mata rápido. Hay lo que se llama una parada cardíaca en diástole. El corazón se queda sin poder contraerse y mata al paciente. Un edema agudo de pulmón, un paciente que no puede respirar, que se le está encharcando, que de hecho, si tiene insuficiencia renal crónica de larga data, no orina, óigame, no orina nada. Por más que vaya a una emergencia y que le pongan diurético, no va a orinar. El tratamiento de emergencia ahí es una diálisis. Entonces el paciente tiene que tomar eso en cuenta a la hora de hacer de pensar en hacer cualquier desarreglo. El desarreglo de un paciente renal crónico es la comida, es la bebida. O sea, agua y comida. Tiene que tener mucho cuidado cómo lo hace, sobre todo los fines de semana, que es cuando el paciente dura más días sin dializarse. Recuérdense que las diálisis están establecidas así, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Hay otro grupo que se dializa martes, jueves y sábado, y vuelve luego martes, jueves y sábado, y luego vuelve martes, jueves y sábado, y otro grupo lunes, miércoles y viernes. De modo que el que se dializó el lunes, y luego se dializó el miércoles, y luego el viernes, desde el viernes vuelve al lunes de nuevo, o sea que va a durar 2 días completitos, que son tres días sin diálisis. Entonces por eso los fines de semana podrían ser en algunas épocas del año muy catastróficos para los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, sobre todo en Semana Santa, en diciembre, en diferentes épocas donde hay abundancia de comida, hay abundancia de bebida. Entonces, este paciente nuestro tiene que saber en su mente que ya su estilo de vida, todo cambió. O sea, ya no puede comportarse como una persona normal. Y por eso incluso nosotros a veces ni siquiera agua tomamos en la unidad de diálisis para que ellos nos vean y yo mucho menos saborear esa agua en una unidad de diálisis. Porque entonces le estaría echando, como dicen, echando vaina a un paciente que no puede beber agua, lamentablemente. Y exhorto a los médicos, al personal de salud que está en la unidad de diálisis, a no utilizar las comidas, no comer delante de los pacientes, no beber delante de los pacientes, porque su alimentación tiene que ser muy estricta, tiene que ser muy rígida, no solamente para el que está en diálisis, sino para ese paciente que nosotros le decimos que está en prediálisis, que es el paciente que en pocos meses
o en pocos años va a llegar a necesitar tratamiento de diálisis. Bueno, entonces le falta, doctor, para ver si acortamos ya el tiempo. No, ya. El doctor ha dado informaciones hoy muy concretas. Se pueden escuchar duras y fuertes, pero son realidades. Y es mejor conocer cómo manejar una situación que confiarse y no hacer nada. Sí, a veces me dicen eso, Gregory, a veces me dicen que es muy duro. Incluso cuando estoy dando la clase, que bueno, mis estudiantes ven, no es que es duro. Lo que pasa es que si nosotros no le decimos las cosas como son al paciente, eso le puede costar la vida al paciente. Tenemos que ser lo más claro posible. Claro está que tenemos que tener cierta psicología para saber cómo le explicamos esto al paciente sin que el paciente se deprima. Porque he tenido muchos pacientes que en principio se han ido y han buscado otra opinión. Y entonces cuando buscan alguna otra opinión, dicen, pero fue lo que me dijo el doctor Polanco. Pues a muchos lo que da tiempo, yo digo, vuelva, vaya donde otro médico, porque a mí no me importa que se quede donde otro nefrólogo, lo que me importa es que se salve su vida. Eso es lo importante. Nosotros damos orientaciones por estos medios. No es para que vayan a mi consulta. No. Es para que vayan al médico, para que vayan al nefrólogo, cualquier nefrólogo de confianza, al médico general, al médico especialista, a cualquier médico, para que se hagan su chequeo, no es para que vayan a nuestra consulta, no, por Dios. O sea, es para que sepan que hay que buscar ayuda médica siempre. Eso es lo correcto y lo es. Eso es lo normal. Una persona que está diagnosticada por una enfermedad catastrófica, tomar una decisión requiere que tenga también una lluvia de ideas, unas opiniones, y al final hace un consenso y en base a su confianza toma la decisión que le corresponda. Puede ser que tome la equivocada, pero siempre será mejor que la no tomarla. Y eso habla en función de la lluvia de informaciones. Muchas gracias por este gran documental que usted nos da cada lunes aquí, está la cátedra médica que nos da cada día y que tiene mucha gente asidua al canal para escuchar. Así que felicidades a usted y muchas gracias. El próximo lunes estaremos aquí. Gracias a ustedes por la participación. Muchas gracias. ¿Cómo no, doctor? Y gracias por sus opiniones sobre insuficiencia renal crónica. Hasta luego. Pausa y entonces después vemos con temas. Retornamos a la transmisión normal de Periodismo y Sociedad. Adelante, Licho. Bueno, entrando a este tema distinto al médico, vamos a analizar la operación Falcón. Una operación que ha remeneado la sociedad política dominicana y pone un poco de atención al Congreso Nacional. Hay una información que el Ministerio Público ha develado casos importantes y datos importantes de esta operación, que habla de que están involucrados varios legisladores, varios partidos y varios alcaldes de varios partidos. Es decir, que esta operación Falcón, que dice que tenía varios años, la relación en que se le estaba dando seguimiento varios años, tiene una ramificación nacional e internacional que va a poner a prueba muchas cosas de la política nacional. Como se originó por Santiago, hay varios legisladores de Santiago, pero son también otros de todo el país, de otras partes del país, la provincia de Seibo, la provincia
penales de otras que se han visto. Se suspendió para el viernes la continuación del conocimiento de la medida de coerción. Estuve leyendo las descripciones tanto del apresamiento de algunos siendo funcionarios del señor Maldonado Castro, que es el director estaba suspendido ya, y la señor Pirrín, que es un diputado del PRD, y hay que decirle, porque ahora están hablando, el PRM dio un comunicado diciendo que cada quien será responsable y deberá pagar por sus actos, lo ha dicho siempre, y dice que apoya la decisión del presidente de realizar la justicia y que pide que sean dados hasta las últimas consecuencias cada caso. Dentro del inventario con el que se le encontró tanto a Pirrín como al señor Castro, hay muchos millones de pesos. Se habla de muchos relojes de primera calidad mundial, y se habla de artículos personales de un alto costo, alto valor internacional. Y cuando tú tienes todo eso, se habla de 10.000 millones de pesos. Es como parte de una buena noticia que da el Ministerio Público, que dice que en este año, solo en este año, ha detenido droga por más de 25.000 millones de pesos. Ya ha involucrado a personas en ese monstruoso presupuesto que se le ve, es una monstruosidad a poca gente. Realmente esta operación Falcón, que tiene su historia y que mucha gente que va a hablar, yo personalmente la vinculo a la hiperactividad, a la cese de acción de Pablo Escobar. Después de Pablo Escobar ha habido una movilidad y una diferenciación de la ruta hacia los Estados Unidos de la droga, y nuestros países han sido la base fundamental para eso. Por eso aquí hay tanto lavado, por eso aquí hay tanto decomiso de droga. No quiero profundizar mucho en la operación Falcón hasta tanto no de el Ministerio Público toda la información que debe dar, que debe presentar, y esta debe ser rebatida, porque no quiere decir que lo que diga el Ministerio Público es palabra de Dios, no necesariamente. Sí, claro, eso tiene su proceso judicial que ya inició con la detención y presentación de solicitudes de medidas de coerción por parte del Ministerio Público ante los tribunales correspondientes de las personas que hasta este momento han sido detenidas. Hay algo que, de acuerdo a las versiones oficiales que da el Ministerio Público, a mí me llama mucho la atención. Es la magnitud y la cantidad de estupefacientes que dice el Ministerio Público, de acuerdo al seguimiento que durante muchos meses y hasta años se le venía dando a este grupo, ellos movían semanalmente. Estamos hablando que si se hacen comparaciones, como hemos visto, que se han mencionado otros tipos de cárteles que ya han sido procesados, estos era casi exponencialmente, que no exponencialmente, pero triplicaba y hasta cuadruplicaba la cantidad reportada de estupefacientes y dinero producto de esas transacciones con estos ilícitos que movían los componentes de esta red. Bueno, vimos también que en la captura de uno de ellos,
en una estación de gasolina se decomisaron más de 4 millones de dólares que vemos retratados encima de un escritorio. Una cantidad así, cuando la llevamos a pesos, se habla de más de 220, 230 millones de pesos dominicanos. Verdaderamente en un solo lugar y poseyendo a una sola persona. Son cosas que también hacen que la lógica, si uno la pone a ejercitarse un poquitito nada más, que te diga a ti que estas personas, para poder lograr esos volúmenes en esos aspectos, debían tener muchos años en eso, muchos años. Y si tenía muchos años en eso, con situaciones tan difíciles, aunque aparezca lo contrario, de ocultar, protección institucional debían haber tenido. Eso es lógico y sencillo, porque esto es muy pequeño, un pueblo es pequeñito, esta ciudad es pequeñita, aquí se conoce a todo el mundo, la policía es eficiente conociendo contra quienes ellos trabajan. Entonces, tanto tiempo, tanto volumen, implica necesariamente que autoridades de distintas índoles, de los diferentes poderes, de una u otra manera, tienen que haber tenido información, conocimiento y quizás hasta complicidad para que pudieran esas personas hacer ese trasvase de ilícitos durante tanto tiempo y en tan grandes cantidades. Bueno, cambiando otro tema, vi una importante declaración de por Julio Curi, expresada en el programa Hora 22, que es producido por el gran productor Julio Caimares, Abel Fortunato. En esa presentación, Julio Curi intenta ser vocero del presidente Danilo Medina. Dice que el presidente Medina tiene un amargo, está un poco desalumbrado, que la justicia ha sido manipulada, ha sido manejada, está titereada, como si fuera un guión contra sus hermanos y sus seguidores. Él lamenta mucho esa fragilidad a la que han llevado a la justicia, que la han hecho retroceder y la han debilitado institucionalmente. Realmente a mí, como no lo dijo él propiamente, lo dijo su abogado, un hombre muy locuaz, con mucho dominio del idioma español, me puse a pensar que si eso se lo dijo él en secreto, las cosas no sé cómo podrán ser, porque eso de que la justicia se ha retrocedido y que está debilitada, pero no lo entiendo. Yo no entiendo eso. Me gustaría que el presidente Medina me diera una explicación de cómo que se ha debilitado la justicia. Mira, yo lo veo de una manera sencilla. Sabes que hasta un observatorio hay, por supuesto también conocemos las personas que llevan ese observatorio para el debido proceso, que es importante en toda institución, en toda sociedad, que el debido proceso de un caso judicial sea llevado con la mayor de las correcciones para que haya protección para las personas que puedan ser imputadas de cualquier tipo de falta a las leyes establecidas, tanto en la Constitución como las leyes ordinarias. Entonces, entiendo que la preocupación del expresidente, como se ha mencionado durante este proceso, sobre todo con la parte de los arraigos que se ha mostrado por parte de los abogados defensores, ellos han presentado y han esgrimido la tesis de que hay arraigo suficiente por parte de sus defendidos para que no merezcan la máxima medida de coerción, que es la que conlleva apremio corporal, o sea, prisión preventiva. Entonces pienso que es por ahí
la preocupación que puede existir en ese litoral sobre la invasión, podría mencionarse, del poder político ante la justicia, porque tenemos un ministerio público bastante efusivo, que hace su trabajo y se nota el trabajo que hace. Entonces, por ahí es que pienso que anda el asunto con que se respete el debido proceso. Bueno, pero él está afirmando que no sea, que sea debilitado. Sí, desde luego, lo han venido mencionando los abogados de los distintos casos que están judicializados hoy día del respeto al debido proceso. Y reitero, sobre todo con el aspecto de las medidas de coerción con prisión preventiva, cuando ellos han presentado que hay suficientes avales para que no sea necesario privar de libertad a sus defendidos. Por lo menos a esto le han presentado expedientes públicamente. Han sido debatidos en medios de comunicación. Las audiencias han sido transmitidas. Sí, todos tienen expedientes bastante voluminosos. Todos tienen sus expedientes. Hace unos años aquí se hacían los expedientes, se buscaba la gente y no se exhibían así. O es que nos vamos a olvidar del caso de la Junta. Porque no fue un gobierno de Trujillo que se hizo eso. Ni el caso de Odebrecht. No fue un gobierno de Trujillo que se hizo eso. Fue recientemente. Es decir que eso es que ha retrocedido. Yo no estoy diciendo que lo haya estado con pero como que ha retrocedido. Y eso como que se ha debilitado. No, yo creo que ahora, porque con lo que me han dicho a mí públicamente con esos expedientes, me dicen a mí que hay una prueba a presentar que tiene que ser rebatida, porque antes no me daban la prueba. Antes no me evidenciaban las pruebas. Eso es lo que yo digo. Y antes era diferente ahora. Es decir que yo lo veo desde el punto de vista del abogado, que siempre va a decir que su defendido es inocente. Y al presidente desde el punto de vista político, que siempre va a decir que cualquier acusación a un político es una persecución política. Yo la veo desde ese punto de vista. Pero eso no me lleva a mí a creer que la justicia no ha cambiado. Y yo no estoy 100% de acuerdo con esa justicia. No, yo no estoy 100% de acuerdo. Yo le estoy dando el compás de espera. Pero ha cambiado. Y ha cambiado hacia lo que quería el pueblo. Y si ha cambiado a lo que quería el pueblo es porque antes le negaban lo que quería el pueblo. Que era transparencia, que era ruptura con la impunidad, que era evidenciar esos expedientes, que ahora se hacen. ¿O tú crees que es fácil tú durar 3 noches presentándole prueba a un acusado en presencia suya frente al país? ¿Cuándo se había hecho eso? Eso no se ha hecho nunca. Entonces ahí es que se ha debilitado. Por ahí es que yo quiero ir. Y por eso yo le doy un premio a esa justicia. Bien. Nos indican que finalizó el tiempo. Gracias al canal por los 2 minutos hurtados públicamente. Pero mañana ya recuperaremos esa situación. Tenemos un invitado en el estudio que esperemos usted esté igual que hoy presente. Hasta mañana.